tramo. La segunda charla está a cargo del doctor Chulibert. Fernando Chulibert es especialista en hematología, especialista en clínica médica, tiene una maestría también en sistemas de salud. Se desempeña como hematólogo en el Hospital Italiano. Él es miembro de la comisión directiva del CAT y además es miembro de la subcomisión de hemostasia y trombosis de la Sociedad Argentina de Hematología. Nos va a hablar de la enfermedad de von Willebrand tipo 2B y de las trombocitopatías hereditarias, y esta charla la hace en representación del grupo de trabajo del CAT de fisiopatología de las plaquetas. Así que Fernando, muchísimas gracias y te escuchamos con mucha atención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí. Bueno, quisiera comenzar diciéndoles que las pacientes con desórdenes hemorrágicos hereditarios tienen mayor riesgo de sangrado obstétrico, fundamentalmente hemorragia postparto, si bien esta es una causa, minoritaria de todas las hemorragias postparto. En un estudio estadounidense epidemiológico, menos del 7% de las pacientes con hemorragia postparto tenían una causa relacionada con desórdenes hemorrágicos hereditarios. Inclusive, solo 2,2 cada 1000 embarazos que presentaron hemorragia postparto tenían relacionados alteraciones hemorrágicas. Dentro de las alteraciones hemorrágicas, contamos a los trastornos plaquetarios hereditarios, que pueden ser alteraciones en la función plaquetaria o una disminución en el recuento plaquetario, llamado trombocitopenias hereditarias. Estas son un grupo heterogéneo de alteraciones plaquetarias hereditarias. Hay más de, 60 alteraciones, y diferentes estructuras plaquetarias pueden tener alteraciones. Por ejemplo, receptores o los gránulos plaquetarios o, inclusive también proteínas del citoesqueleto. Algunas de estas patologías están relacionadas con cuadros sindromáticos complejos, y hay una gran variabilidad de fenotipos sangradores en estos pacientes. En los trastornos plaquetarios hereditarios, en los últimos años se han encontrado importantes avances diagnósticos, fundamentalmente avances genéticos, en estudios genéticos, y contamos con algunas opciones terapéuticas. Sin embargo, existen importantes barreras de acceso, sobre todo en nuestro país. Uy, se mueve esto. Ahí está. Sí, ahí está, mejor. Y también, si bien existen opciones terapéuticas, considero que estas son limitadas, sobre todo, y que en los últimos años existieron pocos avances. Refiriéndome al diagnóstico, brevemente quisiera mencionar que el SCORE y STH-VAT está validado para las trombocitopatías, tiene un buen rendimiento en estas enfermedades, tiene una buena tasa de sensibilidad, especificidad, para poder, identificar estos cuadros comparado con los controles sanos. Y otro de los elementos fundamentales, como saben, es los antecedentes familiares. Y dentro de las pruebas complementarias, en una comunicación de la ISTH, define pruebas de primer nivel, en la que quisiera destacar el valor del frotis de sangre periférica, y el estudio angular es para hacer diagnósticos, son las pruebas de agregación plaquetaria con los agonistas básicos, y en esta comunicación también menciona como pruebas de primer nivel la citometría de flujo con los receptores más importantes, como 1B9 o 2B3A, y también las pruebas de liberación de gránulos, que sabemos que son pruebas que tienen muy bajo acceso en nuestro país. Pero me es inevitable mencionarles que en nuestro país hay importantes barreras de acceso para la prueba angular diagnóstica, que es la de la agregación plaquetaria. Estas son datos publicados, son datos relevados el año pasado en nuestro grupo de promoción del acceso, sobre 215 centros relevados. Como pueden ver acá,
solo el 14% de los centros contaban con la prueba de agregación plaquetaria en el centro, y en el 32% de los centros podían derivar, digamos, al paciente a otras instituciones para poder ser, digamos, estudiados. Pero como pueden ver, el 50% de los centros no podían realizar la prueba en su digamos, institución, o tampoco tenían ningún mecanismo para derivar al, digamos, paciente a otro centro para ser estudiados. Inclusive hay, digamos, importantes disparidades regionales en la disponibilidad de las pruebas de agregación plaquetaria. Esta, como, digamos, pueden ver, en muchas regiones es inclusive superior hasta el, digamos, 60% de la no, digamos, disponibilidad, como en este Gran Buenos Aires o como en el NOA. Y en este mapa de color pueden observar, no sé si ven ahí está, el láser, ahí está. Pueden ver diferencias provinciales en la, digamos, proporción de centros que pueden o que, digamos, disponen de pruebas de, digamos, agregación plaquetaria, y hay también disparidades entre los centros privados y públicos, bien, 55% en los centros privados versus 37% en los centros públicos. En referencia al manejo terapéutico, quisiera mencionarles que hay, digamos, que no contamos con, digamos, evidencia de calidad científica. Quisiera mencionarles algunas revisiones. Esta es una revisión de 65, digamos, embarazadas, en la que se incluyeron 5 formas diferentes de trombocitopatías hereditarias. Como pueden ver, digamos, fundamentalmente fueron, digamos, incluidas pacientes con trombostenia de Glassman o con enfermedades de pool de depósito. Y uno de los principales mensajes de esta serie de casos es que Glassman tiene un riesgo 40 veces mayor de presentar complicaciones hemorrágicas, sobre todo hemorragia posparto con requerimiento transfusional, comparado con las trombocitopatías de pool de depósito. Estas últimas tienen un riesgo bajo de complicaciones hemorrágicas, menos del 15% requirieron transfusiones. Digamos, diferente del Glassman, en donde más de la mitad requirieron transfusiones, y 6 de 11 pacientes transfundidas tuvieron complicaciones hemorrágicas graves, más allá de las transfusiones recibidas. Esta es una, digamos, interesante serie de casos de trombocitopenias hereditarias, en donde se incluyeron más de 300 embarazos con 13 distintos tipos diferentes de trombocitopenias hereditarias. Fundamentalmente fueron incluidas pacientes con Bernard-Soulier o con mutaciones del gen del MIH9, y como pueden ver, al inicio del, digamos, diagnóstico, la gran mayoría tenían una trombocitopenia leve. En este grupo de pacientes no se, digamos, observaron diferencias importantes en cuanto a las manifestaciones hemorrágicas durante el embarazo, y el grado de trombocitopenias en los neonatos en la gran mayoría de los casos fue leve, y tuvo una correlación, digamos, importante con las trombocitopenias de las madres. Y si bien solo 5 neonatos tuvieron complicaciones, digamos, hemorrágicas, solo 2 fueron graves. Y en cuanto al manejo, digamos, en el parto, menos del 20% de las madres requirieron transfusiones de plaquetas, y las que sí lo requirieron con una mediana de, digamos, 40.000 plaquetas. En la gran mayoría de los pacientes no se hizo anestesia neuraxial, y la tasa de complicaciones hemorrágicas fue bastante baja, digamos, en esta serie. Solo fue del 6,8% de los sangrados significativos con requerimiento transfusional, y del 14% considerando todo tipo de sangrado. No hubo ninguna muerte materna y ninguna paciente requirió histerectomía. Tal vez la, digamos, enfermedad con mayor tasa de complicaciones es la trombocitopenia de Glassman. Tiene un alto riesgo de complicaciones maternos y neonatales. Fundamentalmente, la tasa de sangrado de hemorragia postparto llega hasta el 40-50%, y también una de las principales complicaciones es el desarrollo de, digamos, anticuerpos antiglicoproteínas 2B3A, que puede llegar hasta el 30% de los casos. Eso genera
complicaciones a la hora de, digamos, transfundir plaquetas con refractariedad plaquetaria y también por pasaje de, digamos, anticuerpos, de pasaje de los anticuerpos en la membrana placentaria puede generar trombocitopenia neonatal y sangrado en los fetos o en los neonatos. Esta es una revisión publicada el año pasado de manejo antenatal por Fiore y colaboradores, en el que uno de los principales aspectos es evitar transfusiones en estas pacientes, y uno de los primeros pasos es determinar la presencia de anticuerpos anti-2B3A. En aquellos pacientes que tienen anticuerpos negativos es, digamos, importante detectar si tienen riesgo elevado. Voy a usar el marcador. Ahí está. Si tienen riesgo elevado de poder desarrollarlo, fundamentalmente las pacientes con Glassman tipo 1 o con antecedentes familiares de, digamos, inmunización pueden tener un riesgo elevado. Si no tienen riesgo elevado, lo que recomiendan es hacer un, digamos, monitoreo, detectar anticuerpos en el último trimestre. Ahora, si tienen riesgo elevado o si tienen títulos positivos, pero en niveles bajos, deberíamos hacer un monitoreo regular, más seguido, pero si los anticuerpos están en niveles altos, es recomendable emplear inmunoglobulina endovenosa sumada a corticoides desde la semana 20 a 22. Igualmente, si hay un antecedente de un neonato con trombocitopenia previa, se sugiere emplear esta misma, digamos, estrategia, pero si hay un neonato con antecedentes de hematoma intracerebral, esta, digamos, estrategia debería iniciarse tiempo antes, algunas semanas antes. En estos pacientes, aquellos que requieren esta, digamos, terapia, deben ser controlados con scan mensuales ecográficos con el objetivo de detectar hematomas intracerebrales. En esta misma revisión, digamos, en el manejo del parto, saben que es una situación, digamos, compleja en estas pacientes. Estos autores proponen evitar la anestesia neuroaxial, digamos, en todos los casos, y evaluar, digamos, el tipo de parto en base a distintos elementos como, bueno, indicaciones, digamos, obstétricas, y sobre todo evitar en aquellos pacientes que tienen, en aquellos neonatos o fetos con alto riesgo de digamos, hematoma intracerebral, en esos casos deberíamos evitar el parto vaginal. El primer paso es, digamos, identificar si hay refractariedad plaquetaria o la presencia de, digamos, anticuerpos o un riesgo alto para ello. Cuando no hay estos criterios, deberíamos transfundir plaquetas en una dosis alta, siempre con donante único, plaquetas de, digamos, aféresis, HLA machadas, y si existen algunos de estos criterios, deberíamos usar agentes bypaseantes y siempre si, digamos, optamos por un parto vaginal, lógicamente evitar maniobras de rotación, evitar vacuum, evitar forceps, y dos grandes aliados en ambos grupos de pacientes son los uterotónicos y usar antifibrinolíticos. En los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar o que presentan anticuerpos o tienen alto riesgo de desarrollar, digamos, anticuerpos, en todos ellos debemos tomar una sangre de cordón umbilical, determinar el nivel de plaquetas y si tiene un recuento menor a 30.000 o presenta sangrados, los neonatos debemos transfundir en todos los casos y hacer una imagen cerebral en las primeras 24 horas. Y en el manejo del posparto es, digamos, imprescindible utilizar antifibrinolíticos, terapia, digamos, hormonal lo antes posible, siempre inicialmente con, digamos, progestágenos y después terapia combinada, y luego de 3 a 6 semanas determinar, digamos, anticuerpos. Otra de las entidades que puede generar riesgo de, digamos, inmunización y complicaciones hemorrágicas severas es el Bernard-Soulier. Aunque hay información discordante publicada, hay una revisión que tiene más de 10 años que mostró una tasa de inmunización muy alta, una tasa de complicaciones hemorrágicas también altas y de complicaciones en los neonatos, pero hay datos más actuales, igual tienen ya varios años, que es en el subgrupo de ese estudio que antes mencioné, de las trombocitopenias hereditarias, en donde los
pacientes con Bernard-Soulier, la gran mayoría eran formas monoalélicas, y en ese digamos, subgrupo las complicaciones no fueron tan severas y la tasa de digamos, inmunización fue baja. Tenemos datos discordantes. Se cree que en este último trabajo los pacientes fueron mucho más seleccionados y digamos, tenían un fenotipo sangrador menos severo. En cuanto a las trombocitopenias hereditarias relacionadas con mutaciones en el gen del MIH9, que codifica para la proteína de la cadena pesada de la miosina que no es muscular, que está en las plaquetas, es un cuadro relativamente frecuente dentro de las trombocitopenias hereditarias, y tenemos que poder diferenciarla de las trombocitopenias, digamos, inmunes. Es una, digamos, entidad muchas veces, digamos, confundida con las trombocitopenias inmunes, y hay en varias revisiones que muestra un relativo alto porcentaje de diagnósticos durante el embarazo, a diferencia de otras trombocitopatías. Suelen tener una baja tasa de complicaciones hemorrágicas y de requerimiento transfusional, y hay algunos reportes sobre el uso de los agonistas del receptor de la TPO en estos pacientes que fuera del, digamos, embarazo se pueden utilizar. Durante el embarazo puede generar, tiene, digamos, pasaje placentario, así que no está, digamos, indicado, no hay, digamos, evidencia, ni tampoco está indicado en las mujeres embarazadas. Y uno de nuestros grandes aliados en el manejo de las pacientes embarazadas son los antifibrinolíticos. Sabemos que está el estudio, digamos, Woman, lo conocemos, que los antifibrinolíticos redujeron la mortalidad por hemorragia postpartos, fundamentalmente utilizada en las primeras 3 horas, pero también tenemos evidencia en estudios retrospectivos en los desórdenes hemorrágicos hereditarios. Es un estudio que mostró que el uso de antifibrinolíticos reduce el riesgo de hemorragia postparto tardía en las pacientes con desórdenes hemorrágicos hereditarios. Y otro de los aspectos interesantes y, digamos, relevantes de esta charla es mencionar cómo tienen que ser digamos, el manejo de las transfusiones de plaquetas. Vieron que tanto en Glassman como en Bernard-Soulier el riesgo de, digamos, inmunización es alto, y eso genera complicaciones en el manejo hemostático, y sobre todo complicaciones fetales y neonatales. Siempre deberíamos transfundir plaquetas de donante único, leucodepletadas y con macheo HLA, y es, digamos, importante tener en cuenta cuándo tenemos que determinar, digamos, anticuerpos, fundamentalmente previo a los procedimientos o regularmente durante el embarazo, mínimamente, digamos, en el último trimestre en los pacientes que tienen riesgo bajo. Y un, digamos, aspecto fundamental tenemos que indicar las según dosis de plaquetas, evitar indicar, digamos, plaquetas sin mencionarle la dosis a los hemoterapeutas. En algunas enfermedades hay, digamos, evidencia que las dosis altas no genera, digamos, beneficio. En cambio, por el efecto, digamos, competitivo de las plaquetas transfundidas con las plaquetas alteradas de los, digamos, donantes, las recomendaciones sugieren utilizar dosis altas de transfusiones de plaquetas de 1 a 1.5 de 10 a la 11 cada 10 kilos. Es una dosis alta en estas enfermedades. Y un escenario clínico, digamos, habitual en muchos centros de complejidad alta es tener pacientes con fenotipo sangrador, con un score positivo, con pruebas de digamos, agregación alterada, confirmada, con un patrón que nos puede sugerir algunas alteraciones, pero que no logramos identificar ni tampoco, digamos, diagnosticar. Y finalmente solemos optar por transfundir plaquetas siempre combinados con ácido tranexámico. Digamos, muchas veces no logramos, digamos, identificar en la práctica diaria cuál es el defecto de la trombocitopatía. Y finalmente voy a hablarles algunas diapositivas sobre la enfermedad de von Willebrand tipo 2B en el embarazo, que, como recién decía Adriana, está relacionado con trombocitopenia. Solo representa el 5% de todos los tipos de la enfermedad de von Willebrand. La trombocitopenia suele ser leve a moderada y suele ser también variable, y está profundizado, puede, digamos, aparecer
cuando hay un aumento de von Willebrand endógeno, muchas veces relacionado con el uso de desmopresina o antidesafíos hemostáticos, y el embarazo es un escenario en el que puede ocurrir trombocitopenias. Este es un estudio interesante, publicado hace poco tiempo, en el que se incluyeron 55 embarazos. Son datos obtenidos de una revisión sistemática de un registro y de una, encuesta. La gran mayoría tenían manifestaciones hemorrágicas previo al embarazo, y muestro el mismo cuadro que mostró Adriana, en donde, como pueden ver, el recuento de plaquetas, la media, se redujo en el último, trimestre comparado con el valor basal, y en esta serie el 55% de las pacientes tenían trombocitopenias menor a 50.000 en el último trimestre y el 26% menor a 20.000. En esta serie de casos, la tasa de complicaciones hemorrágicas fue alta. Como pueden ver, en 19 de 36 embarazos se detectaron hemorragias, obstétricas. La gran mayoría fueron hemorragia postparto primaria, y si bien se utilizaron de forma frecuente distintas, terapias hemostáticas, fundamentalmente concentrados o transfusiones de plaquetas, y en la gran mayoría antifirinolíticos, la tasa de complicaciones hemorrágicas, a pesar de las profilaxis empleadas, fue bastante alta, y eso está en consonancia con otros estudios que muestran que en von Willebrand, y particularmente en von Willebrand 2B, la tasa de complicaciones puede ser muy alta, a pesar de las terapias hemostáticas, inclusive que en las pacientes que se decide hacer, tratamiento por un cofactor menor a 50%, cuando se hace la corrección, cuando se hace la suplementación, el riesgo sigue siendo más alto que las que presentan un nivel de cofactor mayor al 50%. Y para finalizar, mencionarles como un recordatorio cuáles serían los niveles, hemostáticos en las pacientes como Willebrand 2B. Para la anestesia neuroaxial, idealmente un nivel de actividad mayor al 50% y de plaquetas, mayor a 75.000. Para el parto vaginal, esto según las guías del ASH y de la publicadas el año pasado, hace ya 2 años. Para el parto vaginal y la cesárea, por lo menos tener niveles de actividad superiores al 50% y más de 50.000 plaquetas. Y un aspecto fundamental durante el puerperio es realizar terapia con antifirinolíticos, sobre todo por lo menos hasta el día 14. Vieron, como recién mostraba Adriana, que el mayor riesgo por la caída del factor de von Willebrand ocurre en la segunda semana, y bueno, y ahí pueden ocurrir complicaciones hemorrágicas. Y finalmente quería comentarles que los trastornos plaquetarios hereditarios son un grupo heterogéneo de enfermedades con un riesgo variable de hemorragia, que la trombastenia de Glassman presenta un alto riesgo de complicaciones materno-fetales, y que en la enfermedad de von Willebrand 2B la tasa de hemorragia postparto es alta a pesar de las profilaxis empleada, y posiblemente sea necesario optimizar el abordaje en estas pacientes. Y también mencionarles que el acceso a los métodos diagnósticos es un punto crítico en el manejo en nuestro país, y también agrego de muchas de las terapias que utilizamos. Bueno, muchas gracias.